Solo adaptándonos a las necesidades de cada alumno podemos exigir el máximo de ellos. Johan Domenici. Muy buenas tardes, mi nombre es Carelis Polo y el de mi coequipero Wilmer Palencia. El día de hoy vamos a estar hablándoles acerca de la dimensión comunicativa y la dimensión cognitiva. Sin embargo, antes de ahondar en este tema es importante partir en base a tres conceptos fundamentales como lo son qué es dimensión, qué es eso de cognoscitivo y a qué se refiere la parte comunicativa. Bueno, a su vez estaremos abordando la dimensión cognoscitiva y la dimensión comunicativa desde el ámbito del docente. Siempre estamos acostumbrados a ver cómo influye la dimensión cognoscitiva y la dimensión comunicativa en el estudiante o en el niño, pero nunca nos hemos dado el tiempo de conocer, de indagar acerca del papel que cumple el docente en cada uno de estos aspectos. ¿Cuándo se considera que es un buen docente? ¿Cuándo se considera que es un mal docente? ¿Y cómo emplea estos en su proceso o en su proceso de enseñanza o en su labor docente? Cuando hablamos de dimensión, voy a definir el tipo de dimensión que se refiere a las distintas esferas de existencia de la vida humana, es decir, a las diferentes áreas de la vida que constituyen nuestra existencia y que podemos cultivar en un mayor o menor grado. Lo cognoscitivo es la capacidad cognitiva y sensorial de los seres humanos, esa capacidad que tienen para tener conciencia y noción de las cosas. Y lo comunicativo, pues esta es una habilidad de una persona que hace referencia a su capacidad de expresar sus ideas correctamente a las demás para así desenvolverse en cualquier campo donde se encuentre. Y la capacidad de hacerse entender y comprender a otra persona. Bueno, como bien lo explicó mi compañero, las dimensiones son aquellas facetas, conjunto de situaciones que llevan a un punto, a una meta, a un objetivo. En este caso, en el trabajo docente, las dimensiones se basan en unos procesos que se llevan a cabo y que complementan como tal el funcionamiento de este. ¿Cuáles son? Tenemos como primer punto los indicadores, luego estarían los desempeños, las competencias, el dominio y el conjunto de estas sería o llevaría a cabo a las dimensiones. Ahora bien, la dimensión pedagógica se segmenta en tres partes, como lo son la pedagogía, que tiene que ver con todo ese saber, el conocimiento, la enseñanza, que es cuando ya se lleva a cabo ese conocimiento, pero en el ámbito de la práctica, cuando se lleva o se realiza en el aula de clases, en el campo educativo. Y la ética del educar, que son todos aquellos sentidos, principios y valores que tiene el educador. Punto de vista del docente, es importante abarcarla porque éste debe tener el compromiso de desarrollar en sus estudiantes una información que conlleve a que el estudiante pueda aprender y pueda conocer o pueda desarrollar todos esos conocimientos previos que él tiene de una forma eficaz. En lo mínimo, este debe ser como un discurso. El docente no solamente es el que habla y habla y habla o enseña, sino que a través de los conocimientos previos que el estudiante trae, también puede desarrollar su clase. Teniendo en cuenta que el docente debe principalmente planificar sus clases, crear un plan de clase que contenga los estándares básicos, los DBA, las competencias, la temática a desarrollar, el contenido y sobre todo las actividades que le van a permitir al estudiante poder aprender o poner en práctica todo lo que comentó el docente. Ahora, en este sentido, el docente debe tener una búsqueda amplia de todos los contenidos que va a explicar antes de llegar al aula de clase. No debe llegar solamente a hablar y hablar y hablar o simplemente a inventar cosas que no son. Debe tener en cuenta cuáles son los contenidos que va a trabajar, a qué estudiantes les va a desarrollar, es decir, tener en cuenta el contexto en el cual se va a desarrollar
la forma en cómo aprenden sus estudiantes, o sea, las capacidades que tienen sus estudiantes para aprender. Lo anterior conllevará a que se lleve un principio básico de la participación activa, donde tanto estudiante como docente puedan hacer efectiva la clase, desarrollarse en un ambiente donde ambos hablen, donde ambos den sus conocimientos, donde se desarrolle un ambiente en el que el rol del aprendiz y el rol del docente conlleve a la valoración y al potencial, a diversificar la autonomía y sobre todo donde se tenga en cuenta la cultura, los procesos que se llevan a cabo ahí, las oportunidades y el desarrollo de cada una de las capacidades de sus discentes. Asimismo, la dimensión cognitiva en el docente está enfocada también en el desarrollo de las capacidades en el contexto, en la comunicación continua de docente-estudiante, donde las creencias, los hábitos, las reglas y las acciones que produce el docente están acordes a lo que presenta la institución, a lo que busca la institución, al PEI. Y también de esta forma se facilitan las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. De dimensión comunicativa se conoce como el conjunto de potencialidades del ser humano, que le permite encontrar sentido y significado de sí mismo y representarlas a través del lenguaje para así interactuar con las demás personas. Una persona que se desarrolla en su dimensión comunicativa es capaz de interactuar significativamente e interpretar mensajes con sentido crítico y un docente, por ejemplo, un docente con enfoque comunicativo, no cree en el absolutismo teórico, sino que cree en el mismo como situación movilizadora para propiciar el diálogo y reflexiones en los estudiantes. Debe ser un docente muy reflexivo, ya que cuando estos asumen una perspectiva frente a una temática, poniendo su voz, evidencian una apropiación del concepto de lo que están hablando. Es aquel que pone en práctica en principio de la otredad, pensando en sus estudiantes como otro par, que entiende, respeta y valora a todos sus estudiantes y asume de su complejidad comunicativa. El docente que posee este enfoque prepara sus interacciones pensando en el estudiante, en nada más sino en el estudiante. Siempre busca como buscar el significado de comunicar a los estudiantes bien, hacerlos entender, hacerlos críticos. Entonces, como un interlocutor válido, con decisión y poder en su palabra, siendo en su vez estas las que marcan su acción. En este sentido, el docente comunicador hace una apuesta educativa en la que solo emite conceptos académicos, sino que otorga la palabra, propicia el diálogo y disertaciones frente al tema de conocimiento que se está indagando. También es importante en la comunicación efectiva de la profesión docente tener relaciones comunicacionales con aquellos estudiantes o con aquellos docentes en formación que él está impartiendo conocimiento, tener empatía y escucha activa, claridad, entendimiento y reflexividad a los diferentes temas de lo que estén hablando, dominio de nervios, muy importante el dominio de nervios y corporalidad, porque un docente para lograr una comunicación efectiva debe manejar los nervios, manejar a sus estudiantes y hablarles claro al momento de explicarles cualquier tema, enviar y recibir información. Habilidades comunicativas, como saben, la habilidad de hablar en público, de habilidad de que los estudiantes se queden ahí escuchando lo que él está diciendo sin que se aburran. Bueno, concluyendo esta exposición, podemos decir que la dimensión cognitiva y la dimensión comunicativa son ejes fundamentales en el proceso de práctica docente, puesto que les permiten a el buen manejo del estudiante, el buen manejo del desarrollo de la clase, los contenidos temáticos claros,
para que el proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje se lleve de forma adecuada. Todos estos puntos anteriormente mencionados conllevarían a que se desarrolle o a que el docente realice un buen trabajo. Si el docente falla en cada uno o en algunos de estos aspectos, es considerado por muchos como un mal docente. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante no va a aprender y no va a captar los conocimientos que éste le quiere impartir. Bueno, esta ha sido toda nuestra presentación acerca de la dimensión cognitiva y la dimensión comunicativa. Espero hayan entendido y les haya parecido muy importante nuestra información. Les agradezco por su atención. Bye bye.